Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. Si quieres saber cosas sobre la Asamblea Nacional dentro del proceso de la Revolución Francesa, has llegado al sitio perfecto porque yo te lo explico. En principio, tenemos que decir que la Revolución Francesa comienza con la rebelión de los representantes del pueblo llano dentro de los Estados Generales de mayo-junio de 1789. En principio, esta rebelión viene por la disputa sobre la forma en que debían reunirse y votar los estamentos generales dentro de este proceso. Los representantes del tercer estado pedían que se votara por cabeza y no por estamento, y además que les subieran el número de representantes para poder obtener la mayoría. El rey aceptó doblar el número de representantes del tercer estado, pero de ninguna de las maneras aceptó el hecho de que se votara por cabeza, porque sabía lo que podía pasar. Lo cierto es que los representantes del tercer estado se reunieron en un edificio cercano, en el llamado Jeu de Paume, en el juego de la pelota, en una especie de frontón, ante el temor de que el rey, que les había impedido la entrada al salón de reuniones de los Estados Generales, tuvieran la intención de suspender estos Estados Generales. Las reuniones del juego de la pelota declararon la apertura de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir Asamblea Nacional Constituyente? Aparte de que era un parlamento al margen de los Estados Generales, la finalidad que tenía esa asamblea, ese parlamento, era la de crear una constitución que, como sabéis, dentro de las ideas de la Ilustración, es la idea de una ley general donde se expliquen los derechos y las obligaciones de los gobernantes y de los ciudadanos. La actitud poco clara del rey y los movimientos de tropas del ejército aumentaron el temor de una intervención armada en París, y a las propuestas de la asamblea se unieron también una serie de revueltas populares en las calles de la capital contra la carestía del pan, sobre todo, y los excesos que estaba cometiendo el ejército. La respuesta popular final fue la acción más famosa que se conoce de la Revolución Francesa, que es el asalto el 14 de julio de 1789 de la prisión de la Bastilla en París. La Bastilla era un lugar, una prisión donde se encarcelaban a los disidentes políticos, aunque en ese momento del asalto no había muchos, pero la multitud marchó hacia la prisión. El responsable militar de la prisión se negó a abrir, abrió fuego contra la multitud, y al final los revolucionarios se lanzaron masivamente al ataque, y tras 8 horas de lucha consiguieron la rendición de la prisión de la Bastilla. Ese hecho se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa. Cierto es que el 14 de julio, como podéis saber, es la fiesta nacional de Francia y se rememora la toma de la Bastilla. La movilización popular se extendieron a otras zonas rurales fuera de París, y durante el verano de 1789 tuvo lugar eso que se conoce en los libros de historia de la Revolución Francesa como la Grande Peur, como el gran miedo. Durante ese verano se multiplicaron las revueltas populares antifeudales, con la quema de castillos, asaltos a la residencia de los señores feudales, etc. Después de todos estos hechos, la Asamblea Nacional tomó una serie de decisiones que os voy a citar a continuación. Fijaros, las más importantes, que además, no por ser 4, son de poco calado, son estas que os vamos a citar ahora. La primera de ellas es la abolición del sistema feudal. ¿Vale? Se suprimieron todas las prestaciones a los señores feudales, tanto fueran laicos como eclesiásticos como del rey, y además se declaró la igualdad de impuestos ante la ley. Fijaros que esta era una de las cosas que la burguesía estaba reclamando desde hacía muchos años. La segunda cosa que se declara es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fijaros que simplemente el hecho de considerar
a las personas ciudadanos y no súbditos fue una novedad importante. Se ampliaba los derechos de libertad, digamos, de igualdad, se reconocía el derecho de pensamiento económico, de religión, de propiedad privada y de la resistencia a la opresión. Recordar que el pacto social de John Locke ya decía que si el gobernante no se portaba bien, el pueblo tenía derecho a destituirlo. Pues aquí se ponía por escrito, en blanco y negro. La tercera y no menos importante decisión fue la constitución civil del clero, es decir, al clero, o sea, desapareció como señor feudal porque se le expropiaron todas las tierras, se disolvieron las órdenes monásticas y los religiosos pasaban a depender del Estado. El sueldo de los curas de la época sería sustentado por el Estado y no por Roma. Y finalmente, y tampoco menos importante, fue una nueva organización administrativa. Francia estaba llena de administraciones de señores feudales, del rey, de eclesiásticos, y la Asamblea hizo una centralización del poder. Fijaros que ahora que parece que el autonomismo y la disgregación de poder es lo progresista, en esta época lo progresista era la centralización del poder. Se hizo una nueva distribución de departamentos y ayuntamientos, de provincias y ayuntamientos, que hizo que toda la Francia tuviera una estructura parecida. Pero la ley más importante que aprobaron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1791 fue una constitución. Esa constitución, fijaros, que incluye algunas cosas que van a ser la constante del liberalismo en todo el siglo XIX. Primero, la soberanía nacional. Quiero haceros un matiz entre la diferencia, lo digo porque en constituciones posteriores de la propia Revolución veremos que se habla de soberanía popular, y la diferencia entre soberanía nacional y la soberanía popular es esto, es la utilización del concepto de sufragio censitario o sufragio universal. El sufragio censitario es que no es una persona un voto, sino que solo los que tienen un mínimo de rentas pueden votar, mientras que veremos que el sufragio universal es una persona un voto. Bueno, en estas primeras fases será más un hombre un voto que una persona un voto, porque las mujeres no tienen derecho a votar. Pero en cualquier caso, ese sufragio universal llevaría a una separación de poderes, que ya habíamos visto en Montesquieu. Y esa separación serían tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Cuáles serían los representantes de estos poderes? Bueno, pues en primer lugar, la Asamblea sería el legislativo, la Asamblea Legislativa, el rey y el gobierno serían el ejecutivo y los tribunales serían judicial. Fijaros que todavía es un sistema monárquico, donde existe, es decir, una monarquía constitucional, no es todavía una república. Pero lo que sí está claro que mediante el sufragio, digamos, censitario, los electores solo elegían a la Asamblea y a los tribunales, ni al rey ni al ejecutivo, porque el ejecutivo, digamos, el rey, perdón, podía vetar las decisiones de la Asamblea. Es decir, la Asamblea podía hacer leyes, pero el rey tenía derecho a voto, y además el rey nombraba al gobierno. La Asamblea, no como ahora, que los parlamentos suelen elegir los gobiernos. No, era el rey el que nombraba al gobierno. Eso sí, la Asamblea podía controlar las acciones del gobierno, pero no podía cambiar el rey. Fijaros que es un avance, evidentemente, con respecto al sistema del antiguo régimen, pero está muy lejos de lo que son las constituciones de derechos y libertades actuales. La Constitución de 1791 tenía características bastante moderadas, pero los sectores más revolucionarios pedían cambios más radicales porque no se fiaban de que el rey estuviera actuando de acuerdo con la Asamblea. La prueba de que el rey no era, como decimos en castellano, trigo limpio, es que el 20 de junio de 1791 la familia real huyó de París y se fue para exiliarse al exterior, pero fueron descubiertos en una zona fronteriza, en Bahrein, y se fueron conducidos otra vez a París. Antes el rey había dejado una serie de documentos en donde reconvocaba todas las medidas de la Asamblea Nacional que él había firmado y había dado el consentimiento.
con lo cual se imaginaba que la huida estaba relacionada con un intento de que las monarquías europeas le salvaran, digamos, el puesto a la monarquía francesa y intervinieran para derrocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez la Asamblea siguió con su trabajo, una vez hecha la Constitución, se disolvió y realizaron nuevas elecciones. La Asamblea Constituyente, digamos en septiembre de 1791 hasta agosto de 1792, se convirtió en Asamblea Legislativa. Estaban dominados los sectores, digamos, la mayoría de los diputados eran moderados y monárquicos. Fue un periodo bastante turbulento, ¿no? Porque por una parte los sectores que estaban en la Asamblea querían la revolución burguesa, lógicamente, pero las calles querían que, digamos, que creían que había una conspiración por medio de las monarquías europeas para acabar contra la revolución. Y lo cierto es que el 20 de abril de 1792 la Asamblea declaró la guerra a Austria, lo que, digamos, permitió la exaltación del pueblo francés en contra, digamos, a la lucha contra el antiguo régimen. Lógicamente se luchaba contra los enemigos extranjeros, ¿no? En esa situación, el pueblo de París, el 10 de agosto de 1792, digamos, hablaban de la complicidad del rey con los invasores, y asaltaron el Palacio Real, el Palacio de las Tullerías, y detuvieron a Luis XVI y a su mujer María Antonieta. Es justamente en el asalto de las Tullerías donde se compone el himno nacional francés, que es la Marsellesa, ¿no? Los franceses fueron derrotados por las tropas austriacas y además al tiempo los prusianos digamos, se infiltraron dentro del territorio francés. Aquí acaba la época de la Asamblea Nacional y la Francia revolucionaria estaba en peligro. ¿Cómo acabará esto? Pues lo sabrás si ves el próximo vídeo donde hablamos de la convención. Te recuerdo dos cositas. Una, que te suscribas al canal para recibir información y que le des a la campanita para que YouTube te avise de cada vez que salga un vídeo nuevo. Y en segundo lugar, te recuerdo que todos los capítulos que llevamos editados tienen un índice. Quiere decir que tú puedes ir a una parte del vídeo y no al vídeo entero si quieres, o estudiar o repasar el tema en cuestión. Educa Historia, Laboratorio de Didáctica de la Historia.